Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arián, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar de algo que es sumamente importante y se trata de las brochas. Yo sé que en el mercado hay infinidad de brochas de todo tipo y si estás empezando recién en este mundo del maquillaje o eres aficionado, este video te va a ser de mucha utilidad. Así que empezamos con el video. Bueno, vamos a empezar hablando de las brochas. Yo sé que hay infinidad de brochas en el mercado, hay de muchos tipos, hay de cerdas naturales, hay de cerdas sintéticas, hay brochas para el rostro, para el ojo, para las cejas, para corrector. Infinidad de brochas que nos pueden abrumar y si recién estamos empezando en este mundo del maquillaje puede ser bastante confuso. Vamos a empezar con esta brochita que es bastante útil y básica, sí o sí la necesitas tener en tu kit de maquillaje o si estás empezando a maquillar o simplemente eres aficionada. Es esta brochita angular. Esta brochita la usamos para las cejitas. Es una brochita muy particular que viene con un spooling o un cepillito en el extremo y del otro lado viene la brocha angular. Vean que tiene que ser súper finita y filudita porque con esta nos vamos a dibujar las cejitas, ya sea en pelo a pelo o el estilo de cejas que deseen realizarse. Aquí les voy a mostrar un video de cómo es que la uso. Esta brochita también le pueden dar distintas utilidades. Si no tienen otra brocha, también la pueden utilizar para poder corregir y definir la cejita con el corrector. La limpian bien y la vuelven a usar. Otro uso que también les pueden dar a esta brochita es utilizarla para hacer el delineado con una pomada en gel o también de repente con un lápiz y difuminarlo. Así que le pueden dar otra utilidad y sacarle provecho a esta brochita. Las siguientes brochitas son estas brochas difuminadoras. Están bastante cochinitas porque las acabo de usar para este maquillaje. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que puedan ver el tutorial. Y bueno, estas brochitas sí son básicas tenerlas en el kit de maquillaje. Estas nos van a ayudar a hacer estos difuminados y tener este acabado. Es importante tener de estas brochitas en sus tres tamaños, una grande, una mediana y una mucho más pequeña. Esta grande generalmente se usa o la uso para aplicar el color de transición. Esta medianita es para saturar un poco más y esta chiquita sirve para darle profundidad. ¿Ok? Estas blanquitas son de la marca Jessup o Jessup, no sé cómo se pronuncia, es una marca china, pero son bastante buenas y súper económicas, de verdad. Y esta, y creo que ya se le borró el nombre, la compré hace mucho tiempo y hasta ahora me sigue durando. Creo que fue una de mis primeras brochitas y son bastante buenas. A estas brochitas también les puedes dar otra utilidad. La puedes utilizar para aplicar el contorno y lo vas difuminando, el contorno de la nariz. También la más chiquitita, esta pequeña que tiene más como una puntita, puedes aplicar debajo en las pestañas inferiores las sombras para hacer este delineado. Y estas también he visto que en algunos casos le aplican el iluminador. Bueno, yo para iluminador utilizo otra brochita, pero también la puedes utilizar. Tengan en cuenta que todas las brochas las pueden utilizar para otro tipo de finalidad. Es como ustedes se acomoden, como ustedes les ayude. Poco a poco con la práctica ustedes van a ir encontrándoles otros usos a las brochitas. Entonces ya tenemos estas que son importantes tenerlas. Otras brochitas que también las encuentras en algún kit de estos que venden súper baratos en los mercados o también te vienen en los kits de maquillaje. Esta es de la misma marca Jessup. Es una brochita sintética. Es planita. Esta la puedes utilizar para aplicar productos en crema. Puedes aplicar el corrector. Lo aplicas directamente y simplemente lo vas esparciendo. También sirve para definir la cejita. Podrías definirla así, de esta forma. Le puedes dar distintas finalidades para tapar algún granito. Esta brochita también la puedes utilizar para aplicar estas sombras metálicas. Yo utilizo este fijador. Lo aplico directamente en la brochita y luego aplico la sombra metálica y eso hace que resalte mucho más y que el color pigmente mucho mejor. Así de esta forma lo voy aplicando así como lo estoy mostrando en el video. Así que esta brochita también es básica
que la tengan en su kit. También tengo esta otra que es una marca genérica, pero me ayuda bastante porque es mucho más chiquita. A veces necesito entrar en lugares más pequeñitos, como de repente aplicar el iluminador en el lagrimal. Esta me ayuda muchísimo para poder aplicarla de esta forma. Acuérdense que las brochas sintéticas sirven para aplicar productos líquidos y las de cerdas naturales son para aplicar productos en polvo. Ahora ya terminamos con las brochitas que son básicas para los ojos. Ahora vamos a empezar con las de rostro. Para aplicar la base, yo utilizo esta brochita. Esta es de Real Techniques. Es una brochita tipo mofeta. Si se dan cuenta, este cabezal es mucho más tupidito. Miren. Esto va a hacer que coja y absorba mucho más producto y poder aplicarlo en todo nuestro rostro de esta forma. Yo tengo estas dos brochitas que las utilizo para aplicar iluminador. Esta también es de Real Techniques. Es para aplicar el iluminador e ir difuminándolo poco a poco. Pero también encontré esta brochita que la compré en AliExpress. Me costó súper barata. Creo que $2 si no me equivoco. Y esta la he estado utilizando y me ha gustado muchísimo porque se aplica bastante bien. Entonces a veces utilizo esta o esta. Así que ahí tienen dos opciones para que puedan utilizar. Incluso esta me sirve para aplicar el iluminador en la nariz, porque es como delgadita, es tipo abanico. También en los labios y en la puntita de la nariz. También puedo aplicarlo acá en la ceja. De verdad que esta brochita me ha gustado muchísimo y últimamente es la que estoy usando. Ahora, la brochita que uso para contorno es esta brochita angular. La utilizo bastante para depositar el color y luego voy difuminando. Me gusta mucho utilizar este tipo de brochita, me acomoda bastante bien. Así que es una de las brochitas que también recomiendo utilizar. Tengo esta otra brochita, esta es de Revlon. Esta brochita lo uso para aplicar el rubor. Lo voy aplicando de esta forma, ¿sí? A toques, y lo voy arrastrando. Me gustó mucho. Esta es súper básica. Si no quieren llenarse de tantas brochas, también podrían utilizar esta brocha para contorno. Podrían utilizarla también para el rubor. Y por último, y no menos importante, es esta brochita. Es una brochita también de Real Techniques. Me vino en un kit. Y esta brochita es súper útil porque esta nos va a ayudar a aplicar y a sellar toda nuestra base. Es para aplicar los polvos y vamos sellando en todo nuestro rostro. Es una brochita mucho más pomposita. Miren. Es súper livianita, miren. Y con esta pueden aplicar cualquier producto en polvo. Espero que esta información les ayude muchísimo a la hora de comprar sus brochitas. También les he dado algunos alcances de cómo los pueden utilizar y qué otra utilidad le pueden dar. Si les gustó este video, no se olviden de darle like, de suscribirse, de activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un video nuevo. Síganme en mis redes y nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Chao, chao!